Enrique es socio de Holland Knight en Miami. Su enfoque es trabajo en términos de fusiones y adquisiciones, capital privado, capital de riesgo, mucho enfocado en Latinoamérica, sobre todo era Premier en SoftBank, donde ayudó a estructurar 100% de los negocios que hicimos con Latin American Fund. Así que es un honor tenerte aquí y aprender más de los detalles de cómo cerrar un negocio y la dinámica. Así que, Enrique, te entrego el micrófono. Gracias por esa introducción tan generosa, Laura. Qué bueno estar aquí con ustedes. Como ya mencionó Laura, yo soy primero aquí en este grupo, Home Security Group, y era consejero general en SoftBank en Latinoamérica. Así que estaba ahí para ayudar a hacer esa inversión y estructuración, pero también como parte del resto de ese universo de trabajos e iniciativas que se hicieron, incluyendo estar ahí al principio de ese año inicial en la universidad y cómo esto se iba a ver. Es muy emocionante estar aquí, un honor y ver todos los cambios. Así que Laura y equipo han hecho un gran trabajo. Así que me encanta estar aquí como en una de las clases maestras y ojalá esto ayude a ustedes. Vamos a hablar de las consideraciones legales con las compañías a medida que van teniendo una idea y que están creando la entidad y comienzan con inversionistas ángel, con la ronda semilla para la serie y el financiamiento, y algo que deben considerar está ahí. Entonces va a ser 30,000 pies de altura de consideraciones legales, pero bueno, no estoy dando esa asesoría legal, simplemente es una experiencia de consideraciones para que sepan que tienen que hablar con un abogado para poder saber cómo esto puede ayudar. Voy a compartir mi pantalla, mi presentación, y me dejan saber si pueden ver ya. Perfecto, adelante. Ahí ven la pantalla, ¿no? Sí. La presentación directa, ¿no? Sí. Sí. Entonces, un par de temas que vamos a cubrir. El tiempo es limitado, entonces sé que habrá preguntas al final, pero de lo que estamos hablando es las consideraciones de formación, capital, mejores prácticas, las rondas de semilla y documentos que pueden ver con las familias y los inversionistas ángel, y vamos a hablar de estas presentaciones, las hojas de términos y lo que esperamos ver. También vamos a hablar rápidamente sobre consideraciones que queremos tener para ser miembro de junta de una compañía privada. Estas son las obligaciones que tendrían como miembro de junta en una compañía y quieren tener o saber qué es lo que sus inversionistas tienen como obligaciones y sus derechos, y rápidamente ese cuestionario que tenemos, una vez se genere dinero, entonces el inversionista va a tener un cuestionario grande para describir su compañía de la mejor manera posible y algunos consejos de alto nivel a medida que están empezando a entregar sus documentos y negociar. Entonces voy a entrar ya a las consideraciones de formación. Vamos a ver la perspectiva del tiempo cuando estamos formando la compañía, cuando empezamos a generar dinero, rondas de capital semilla. Entonces tenemos la compañía, tenemos el software, la tecnología y estamos listos para tener, o queremos mirar las entidades y las jurisdicciones. Y estas son corporaciones y unas alianzas limitadas, una jurisdicción, en qué estado vamos a estar, en qué país vamos a estar en general.
se espera que sea una corporación de Delaware. Dando un paso atrás, para formar una corporación en Estados Unidos se forma en un estado, y si vas a operar en otro estado, tienes que aplicar para hacer negocios en ese estado. Así que estas compañías ven las corporaciones de Delaware, y la razón es que, bueno, hay varias razones. Delaware tiene unos estatutos muy bien desarrollados, y estos son considerados con las actualizaciones, y la gente está tranquila con este derecho tradicional, y en Delaware hay una jurisprudencia y pueden ver cuáles son los estándares de este derecho jurisprudencial. Y aquí también en Delaware son expertos en la ley comercial, el derecho comercial. Entonces, son de los mejores en el país y en el mundo. Por ende, entonces, ellos están revisando en la Escuela de Derecho. Delaware fue o es uno de los estados que más se estudia para las finanzas corporativas, así que su reputación es muy buena. Si hay una jurisprudencia estándar, entonces ahí están los estatutos para formar una corporación en Delaware. Así que tienen los documentos de formación y demás, y lo pueden hacer relativamente rápido. Y en la etapa temprana, cuando están iniciando, cuando hay 2 o 3 cofundadores, sus información es muy plana, pero no hay documentación. Entonces es importante tener esto en cuenta. Dicho esto, es importante, si es más que ustedes, es tener esa conversación difícil al principio para asegurar que todos entiendan cuáles son esos roles y porcentajes. Y desde la perspectiva corporativa, si son dueños de la corporación, las partes interesadas individuales son aquellos que manejan las estrategias de la compañía, y la junta directiva nomina y asigna a los funcionarios, incluyendo al CEO, al director financiero, al director técnico. Así que hay que asegurar que como accionistas tengan esos 2 o 3 socios, y una persona tenga una tercera parte versus otros que dirán, mis ideas son el 80% y los demás el 20%. Entonces, esa conversación tiene que estar lista, y también pueden hablar sobre que esperaban que sus cofundadores crezcan el negocio. Y está el concepto de los fundadores, que el fundador tiene que estar ahí por un tiempo para que sus acciones crezcan. Si se van muy temprano, entonces cierto porcentaje de sus acciones originales se puede recomprar por un monto nominal para que tengan el crédito por el trabajo que hicieron, pero no todo el crédito si no están ahí. Y así vemos, al principio esto puede ser de mucha ayuda. Y un tercer punto, a medida que queremos asegurar que la propiedad intelectual y la tecnología esté bien en la compañía. No queremos estar en una situación donde un fundador o un individuo, un contratista independiente, venga y diga, yo inventé esto, tengo esta idea, y ahí tenemos un problema al principio. Entonces, aquí sí tenemos la asignación de propiedad intelectual, entonces estamos estableciéndola en la compañía. Y lo último es, buena práctica es tener buenos hábitos desde el principio, y tener lo más pronto posible sus tablas de capital, el cap table, o tabla de capitalización, que es una imagen de sus fotografías y demás, de su compañía. Es un documento vivo, dinámico, y lo usan todos los inversionistas que van a entrar
y están familiarizados y quieren verlo para ver el estado en el que están en un solo lugar. Y aquí esto va a ser su porcentaje pro rata de propiedad. Así que esa tabla de capitalización incluye información generalmente que son, por ejemplo, los títulos, valores, la propiedad, si es común versus preferida, en fin, toda esa información, el porcentaje de propiedad, las acciones que son pendientes, toda la capitalización. Es decir, en esa tabla queremos revelar toda la información posible sobre ciertos valores que pueden ser convertidas en acciones comunes. Así que vamos a listar esas acciones preferidas, las opciones de acciones y luego tenemos la información de el porcentaje de propiedad que tenemos y cuál sería el porcentaje para todos los, si esos títulos valores se convirtieran en capitalización diluida. Entonces, a medida que se vuelven más complicados estos valores, generalmente los fundadores y las personas que trabajan para la compañía tienen acciones comunes, alguien más viene y por varias razones que vamos a hablar o que ya hablamos, quieren comenzar. La información se vuelve más compleja, así que bueno, todo el proceso es más difícil y vamos a mirar algunos de los ejemplos, pero esta tabla de capitalización tiene que mirar a alguien o que alguien tiene que mirarlo y entender qué es lo que están leyendo. Para los inversionistas, las cantidades de acciones a comprar, en fin. Entonces, habría que ver cuál es la razón o la relación de conversión y cuando hay una ronda de financiamiento, entonces ahí tenemos una tabla de capitalización que ve cómo es la información, cuál es el estado actual y aquí con esta ronda tenemos que ver qué es o cuál es el dinero. Así que aquí tenemos esa evaluación y eso quiere decir que eso es antes de la inversión. Aquí tenemos la valoración y eso es que es la dilución más la cantidad de dinero que ha entrado. Así que esto determina el precio por acción. Y bueno, entrando en estos temas básicos de tablas de capitalización, tenemos las acciones comunes, opciones, acciones totales, porcentaje que está totalmente diluido, porcentaje que está pendiente y el pool de opciones. Así que aquí hasta el punto en que está convertido, entonces todos están diluidos de manera correspondiente. Y a medida que las opciones ven más información, incluyendo las tablas de capitalización, tenemos las acciones, otorgamientos y demás. Esto obviamente entra en más complejidades, pero aquí en el dinero son, por ejemplo, 3 millones, el precio estamos prefinanciando y tenemos el fondo 1, entonces aquí tenemos la proforma y aquí tienen 33%, así que todos están listos para la inversión. Y aquí, como ya habíamos dicho, es mantener la compañía a la fecha actualizada y tenemos toda la información necesaria para analizar la inversión. Y aquí tenemos la compañía y vamos a ver que tenemos que buscar inversionistas ángel, amigos, familia y llegamos a los amigos, familiares en general. Y hay 3 temas de los que podemos hablar en estas rondas, pero las acciones preferidas, cuando viene el dinero, el inversionista compra y simplemente es otro tipo de acción y
Aquí tenemos esos derechos de gobierno, las corporaciones, no todo el mundo está enterado, y hasta el punto en que cuando tenemos un certificado de incorporación, tenemos que tener la corporación y asegurarse de que esto refleja la información correcta y con las acciones que se pueden emitir con las acciones preferidas. Y aquí tenemos esto convertible, compartir en una relación 1-a-1 para ciertos temas. Vamos a entrar en eso después, pero en esta ronda es difícil determinar la valoración de la compañía si hay precios por acción. Entonces, lo que se desarrolla, hay dos cosas. La primera es un instrumento como tipo deuda que incluye la cantidad principal, el interés, una fecha de maduración, dependiendo del dinero que se le prestó a la compañía. Entonces, se dice la fecha de madurez es esta. Entonces, aquí el prestamista tendría la opción de convertir el repago o el interés y principal en acciones. Esto sería lo más importante y no necesariamente se repaga en efectivo. Así que esta opción y tenemos la conversión, y esto está en la siguiente ronda de financiamiento. Cuando hay un financiamiento que tiene esa valoración, esto entra en esa valoración, pero se ha desarrollado también un techo sobre esto y estos inversionistas ángel no quieren tener que tener ese mayor riesgo o esa valoración porque tendrían menos acciones comparado con la persona que vino después. Entonces, aquí tenemos una valoración y para este patrimonio futuro, future equity, tenemos la tasa de interés, la fecha de madurez y todo esto, estas opciones. Si alguien paga ahora, por ejemplo, para tener el derecho de adquirir un patrimonio futuro con base en esa valoración. Una vez pasamos por esas rondas, entonces nos vamos a las hojas o la relación. La relación o la razón de tener estas hojas de términos en un inversionista ángel es que quiere ser socio, quiere darles un efectivo y tener un interés de propiedad en la compañía. Entonces, esta hoja de términos puede ser lo más corto o largo que ustedes quieran, sobre todo para los abogados. Mientras más negociación ocurra y más detalle tenga, entonces será mejor, porque es más costo eficiente. Y ahí, aquí tenemos el papel, tenemos cientos de páginas de documentos, nos damos cuenta que hay un negocio importante y ahí se vuelve más difícil. Así que mientras más términos definidos, mejor será para dar esa hoja de ruta, asegurar que tenemos esos documentos. Así que esto se recomienda que tenga suficiente detalle, perdón, para que sea oficial. Estas hojas de términos no son vinculantes, no hay un acuerdo vinculante para estos documentos, simplemente que estén firmados y negociados, así que excepto por ciertas disposiciones en cuanto a la confidencialidad o exclusividad, puede haber ciertas que sean vinculantes, pero en general no lo es. No hay una obligación de finalizar y firmar esto. Así que esto es en términos de economía y control. Tenemos las hojas y la situación. Entonces, aquí tenemos ese plan y
los términos de inversión para los capital de riesgo son, o quieren imponer algunas consecuencias, y esto no va a planear y quieren obviamente ser premiados o remunerados si la compañía le va bien. De nuevo, aquí tenemos este control y la valoración, el precio de la acción, preferencias de liquidación para cuando hay una liquidación, una adquisición, una venta, protección antidilución. Es como los fundadores de esta ronda dicen que hay un financiamiento en estas rondas si tiene menor valoración. Y vamos a entrar en detalles en los dividendos para los accionistas que no son pagados hasta que cierto evento suceda. Entonces, aquí la compañía pues tiene que producir ese dinero, pero tenemos los derechos principales. Obviamente en el lado económico tenemos los derechos controlados. Aquí tenemos la composición de la junta directiva. Para asignar a un director de la junta directiva tenemos esos derechos preferentes. El derecho al primer rechazo, donde el fundador quiere transferir sus acciones. La razón por la cual sucede esto es porque creen que ese fundador está ahí en la junta, entonces quieren cierta protección. Así que esto será similar. Entonces, aquí queremos asegurar que estén en la misma página para continuar. Y aquí tenemos el IPO o cualquier otro tipo de registro. La valoración. Entonces, aquí esto depende de esta valoración y esta valoración tenemos 1.5 y estas asignaciones están entre las constituyentes. Tenemos nuevos inversionistas en el pool de opciones, entonces todos pueden ver qué es lo que están ofreciendo. Preferencia de liquidación. Esto es la preferencia que tendríamos con la liquidación. Y aquí tenemos todos los activos de la compañía y esa liquidación es para quienes no están participando o sí están participando, y esto quiere decir que esa persona tiene la opción de tener o recibir su dinero. Entonces, aquí, si hay una venta de $20 millones, entonces esto puede permitir que el accionista puede devolver esos $5 millones o puede convertir en acciones comunes ese monto y luego participan. Entonces, tienen su 1.5 y aquí participan con las acciones comunes y van a recibir el beneficio prácticamente de los dos montos. Entonces, en un no participante o no participación hay un umbral donde tiene sentido recibir esos $5 millones, pero después de esa venta tienen que convertir. Así que primero ahí viene ese monto y es mejor ir en prorrateo. Así que con estas preferencias, eso es para protección. Sin embargo, en la participación total se ve que ellos siempre tienen su 1.5 y también van a estar participando ahí. Aquí, este es el punto negociado. Aquí tenemos obligatorio versus profesional. Y estos emiten los dividendos. Aquí, no acumulativo significa que por acción reciben todos los dividendos, y aquí depende de la liquidación. Entonces tienen todo el efectivo
Entonces, esto se puede pagar en especie, tendrán acciones emitidas, así que ahí el efectivo no sale. La conversión es automática a la elección de la IPO o el accionista, y aquí tenemos 1 a 1, automáticamente empieza con la dilución, que son protección o lo que llamamos down round, una ronda hacia abajo. Muchos inversionistas van a decir, bueno, si yo quiero el beneficio de una valoración más baja, entonces ese es el costo. Hay dos tipos de fórmulas. La menos común es la que se llama full ratchet, donde el precio de conversión se ajusta o las acciones preferidas se ajustan a la nueva valoración. Entonces, si tiene $1.000.000 a una conversión de $1, entonces se ajusta a 50 centavos la próxima vez. Eso quiere decir que pueden convertir y esto puede diluir también. Así que esto es un cálculo del peso ponderado que depende del precio y del número de acciones. Entonces, eso ajusta la relación de conversión y para los nuevos inversionistas. Y luego tenemos provisiones. Entonces, aquí tenemos la acción pro rata. Entonces, para evitar si tenemos consecuencias, entonces causamos una pérdida de protección antidilución o conversión proporcional, ese tipo de situación. Entonces, el derecho preferencial da el derecho a los inversionistas de tener esa seguridad. Y también hay ciertas advertencias en el lenguaje, pero la redención en ciertos tipos de transacción permite que el accionista les dé liquidez dentro de 5 o 7 años y con base en ciertos estándares y limitaciones. Esto no es tan común en ciertas transacciones, así que esto se resalta. Y los derechos de registro, así que en la oferta pública, el inversionista quiere poder asegurarse que tenga acciones líquidas, venderlas y que tenga derechos de registro, hasta el punto que pueda requerir que la compañía registre con la SCC, o la SS, perdón, sus acciones, y que si alguien va a registrarlas, entonces va a estar en ese registro y asegurar que con base en esa inversión esté allí. Ahora, que estamos más en la parte de control, la junta directiva, de pronto quieren tener un puesto en la junta para poder tener divulgación de las operaciones de la compañía o tener cierta información típica para las compañías que tenemos esos miembros en común. Uno independiente, y generalmente queremos tener un número impar de miembros de la junta para que no haya un empate con un número par. Entonces, ahí tenemos todo este tema, esas opciones, y los directores, pueden tomar las decisiones. Y también hay unas provisiones de protección, por ejemplo, a nivel de accionista. Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar sin la aprobación y al nivel de la junta? Esto por lo menos nos da ese voto para la acción, y es importante saber que de pronto podemos tener acciones en un lado versus otro, y a nivel de accionista se puede decidir, no quiero que esto pase o sí quiero que esto pase, pero a nivel de la junta puede haber una restricción adicional que el director tiene, y ahí tenemos la decisión y reacción. Entonces, es una desconexión que hay entre el miembro de la junta y como empleado, alguien más puede decidir ver qué es mejor para la compañía. Entonces, esa es una restricción que podemos tener en mente. Y el voto preferido,
como accionista. Entonces, si hay cualquier cambio, entonces ahí se llama esto para autorización de ciertas series de acciones o derechos por antigüedad o activos. Esto pone límites en el tipo de operaciones y con respecto a los directores también. Entonces, esto será incluido ahí. Así que esto o estos derechos de información, esto requiere sus reportes financieros que sean auditados. Entonces aquí se aprueba un presupuesto y esto requiere un porcentaje. Entonces habrá información más detallada para esta liquidez de accionistas. Y aquí, de nuevo, tenemos los intereses de los fundadores. Entonces, quieren asegurar que se puedan quedar en la junta. Normalmente son periodos de 4 años y al primer año, entonces habrá cierta cantidad de sus acciones que podrán ser adquiridas. Entonces, esta adquisición puede ser adquirida más o acelerada para su adquisición. Eso es menos común. Entonces, lo más común sería lo que llaman double trigger o el doble detonador, donde esa adquisición ocurre en la terminación. Digamos, si no hay una causa justa o justificada, entonces ese es el doble detonador. Entonces, aquí tenemos restricciones adicionales y un inversionista va a asegurar que tenga esos derechos de arrastre, se llama drag along rights, para hacer una transacción y para los inversionistas. También el derecho de primer rechazo y donde están o los inversionistas quieren estar ahí para asegurar que hay una transacción y el fundador va a vender a otro tercero y tener el derecho de primer rechazo para entrar y comprar las acciones que serán vendidas y también hasta el punto que van a vender las acciones y tengan el derecho de entrar porque no quieren estar ahí atascados con ese tercero porque cree que va a estar evolucionando por la duración de esa relación. Entonces, las hojas de términos, ahí no hay confidencialidad, entonces no se puede hablar con otros individuos al respecto para tratar de resolver y por cierto tiempo y usualmente el inversionista va a tener esas tarifas pagadas por la compañía y entonces esos son los términos de lo que se van a tener a nivel muy alto, a nivel general hay mucha información y pueden hacer una presentación en más detalle, pero también a más alto nivel. Entonces, esas son las hojas de términos. Una vez está negociada y aprobada, entonces ahí se puede retornar a los siguientes documentos con los acuerdos definitivos y toda la parte legal, varios cientos de páginas de documentos a veces, y estos documentos tienen que reflejar, lo que está en las hojas de términos, y ahí se entiende que las honorarios legales, sobre todo una firma de abogados grande, la gente se da cuenta que esto puede acumularse, y hace unos años hubo una iniciativa de una asociación en BCA de capital de riesgo. Iban a crear esos documentos que serían aceptados por todos para que todos entendieran que esto funciona desde la perspectiva legal, lo que puede ser visualizado como una serie A de inversión. Entonces ahí crearon los documentos disponibles y generalmente aquí estos documentos tienen un acuerdo de compra de acciones y con excepciones de estos y entran con el acuerdo
donde hacen la compra de las acciones y luego tienen la situación actual de la compañía. Y ahí tenemos la excepción de esas divulgaciones. Entonces, el ejemplo más fácil es: no hay litigio en la compañía, excepto en el listado A, y se puede tener todos los litigios que existan, y no hay contratos materiales en el acuerdo, y ahí se tiene todos los contratos, compra de acciones, y ahí es lo que se espera que la compañía tenga, y no es, hay una identificación, una obligación de identificación para la compañía, y hay un acuerdo de derechos de inversionista donde se tiene todos los derechos de preferencia y todos los acuerdos para los individuos específicos, accionistas y demás, y con los derechos incluidos ahí, el certificado de incorporación, podemos volver y tenemos un certificado de incorporación para ver los derechos de ese accionista, y es ahí donde tenemos los derechos de liquidación, la dilución, las revisiones, redenciones, y esto es importante saberlo, que esto es un documento público que es hecho en Delaware y cualquiera puede tener acceso a ese documento. Así que el derecho al primer rechazo, también tenemos restricción de las acciones comunes, y la NBCA creó estos formularios disponibles y pueden entrar y les van a dar los documentos legales o alternativas diferentes explicando el raciocinio, y tenemos el documento ahí. Así que definitivamente es un gran recurso que ayuda a reducir el costo para las compañías emergentes por la cantidad de tiempo que se necesita en el proceso jurídico. Se reduce, porque si compara la versión recibida del inversionista versus el NBCA, entonces ahí tenemos el cambio de donde las cosas se movieron, y hay una comparación, todos están tranquilos con eso y ya se pueden enfocar en el mejor uso del tiempo. Es un recurso que ha sido creado y todo el mundo entiende que los honorarios por hora son costosos, así que esto ayuda a las compañías emergentes para la documentación estándar y para manejarlo también. Así que esa es la hoja de términos. Ahora entro a las consideraciones de la junta privada, y ahí esto está entrando también. Hay ciertos deberes y responsabilidades para todos los accionistas y para todos, no solamente este accionista o el costo de las acciones que tienen, pero se representa a toda la compañía, y de nuevo tienen ciertos niveles de gestión y dan asesoría a los funcionarios. Ellos vigilan las estrategias de la compañía y el derecho o el deber de la lealtad y demás es un estándar donde una persona ordinaria tiene que obtener información para tomar una decisión, y tiene que hacer las preguntas, tiene que tomar decisiones, y el deber de la lealtad también es ser leal a los intereses de los individuos y típicamente un empleador. Y a veces hay casos donde hay algún tipo de conflicto que se lleva con el resto de la gente en la junta y están interesados, y tienen que aprobar la decisión, y se aseguran que hay una divulgación, y hay ciertos casos en Delaware que se discuten y tienen ya suficiente evidencia o causa de conflicto, y de pronto
puede haber conflicto en cuanto a las decisiones. Entonces, de pronto, si sus empleados forman parte de esto o si hay algún conflicto tomando decisiones sobre esa opción, entonces hay una jurisprudencia donde este tipo de conflictos es manejado, y también está el deber de la confidencialidad en la divulgación para mantener la confidencialidad con la información no pública sobre la compañía, y que es este subconjunto de esa lealtad, y tienen que tomar los pasos para asegurar que la compañía dé ese material o esa información cuando sea asunto de dónde están las acciones. La información de los accionistas debe estar allí, y el estándar es este juicio y crea una presunción de tomar una decisión de negocio que sea de buena fe y honestamente tome esa acción que sea correcta o crea que sea correcta. Como inversionista de la compañía, esto elimina algunos tipos de responsabilidad personal. Entonces, ahí es una decisión incorrecta de comercio o comercial. Entonces, ahí pasa ese juicio y tiene el estándar de buena fe y usa la información que tenga para saber si funcionó o no. Y este supuesto se puede entender para saber si el director tenía algunas preguntas o actuó con base en sus obligaciones. Entonces, esto rápidamente, cuando estamos de nuevo viendo desde el principio de esa organización, si el inversionista viene, quiere que tengamos la información, te puede enviar un cuestionario de debida diligencia para una estructura o cubrir la información, la historia de la compañía para tener un sentido y saber en qué se involucraron. Entonces, esto es algo para recordar, organizar desde el principio. Si es una sala virtual de datos o un archivo organizado, entonces se tiene el tiempo para tratar de organizarlo. Y consejo básico, cuando se negocian acuerdos, en general, queremos ver si los abogados que están ayudando con esto tienen esto para efectos de discusión o tienen un acuerdo final, identificar directamente a los empleados, o si viene un inversionista con una solicitud específica, o si hay una compañía sin activos, entonces tiene la persona detrás, hace que firme una carta para los tomadores de decisiones, y la persona con la que está hablando mantiene una nota del detalle de la responsabilidad de las partes, y antes de revelar la información hace un acuerdo de no divulgación o de confidencialidad. Y si hay preocupaciones de privacidad con respecto a esto de los clientes, entonces se tiene eso en orden, entendiendo cómo el acuerdo se puede terminar y cómo resolver disputas y estar consciente de con quién se está negociando, cómo va a funcionar la relación, y una vez estén firmados los acuerdos, poder ejecutar. Eso es todo lo que tengo, y sé que fue mucha información. Muchas gracias. Fue increíble información, mucha información. Y ya se nos acabó el tiempo, de hecho, pero era importante que terminaras porque necesitábamos ese entendimiento general. Hay muchas preguntas en el chat, así que tenemos que hablar contigo en otra oportunidad y que sea solamente una sesión de preguntas y respuestas. Pero sería importante, hay muchas preguntas sobre cómo estructurar esa primera ronda. Las corporaciones de Delaware tienen implicaciones tributarias, qué pasa con los fundadores que están en Latinoamérica, en fin. Tendría sentido, si está bien contigo, que te sigamos molestando y tener otra sesión de solo preguntas y respuestas.
Así que la organizamos con, para saber cuándo podemos hacer y podemos lograrlo. Me Happy to encantaría. do it. It was Cool. great Qué meeting bueno, gracias everyone, and por thank you recibirme. for having me. And please join us in Slack so that we can continue the conversation. And thank you, Enrique. We're going to make you join the community as well so that people can directly contact you as well and Holland and Knight. Great. Thank you so much. Looking forward to it. Ciao.